Buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean ustedes bienvenidos a su programa Buenos días, Señor. Este programa donde cada día, cada mañana lo realizamos con mucho amor, con mucho cariño y también con la necesidad de podernos conectar con nuestro Padre Celestial todos los días, bendito Señor. Quiero invitarles a continuar con nuestro estudio del capítulo 31 del libro de Números. Aquí nos habla de la venganza de Israel contra Madián. Y comenzamos con la lectura desde el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos, algunos de vosotros, para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finets, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de militares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejarás con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y a cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y el séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que se resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los sacerdotes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra. De 501, así las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad
permaneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido a varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 71. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los padres de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de vosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de los que han hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por vuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de militares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Bueno, familia, si nos damos cuenta aquí, hubo una guerra contra los madianitas. Y después trajeron a todos los que sobrevivieron, a las mujeres y a los niños, y después hicieron el reparto del botín. Pero vamos a analizar un poquito lo que nos dice en los versículos. ¿Qué nos dice en el versículo 1 y 2? Dice: habló a Moisés diciendo: haz tu venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido tu pueblo. Los madianitas eran un pueblo nómada, asociado en ese tiempo al pueblo de Moab. Entonces los madianitas eran una congregación de tribus, que había muchas tribus ahí. Entonces contra esta tribu había que hacer la venganza, ¿sí? ¿Por qué había que hacer? Porque cuando Dios ordenó que subieran que siguieran a Israel, se toparon con ellos y ellos hicieron el mal para Israel. Porque si vemos nosotros, dice aquí que la venganza no está asociada, o sea, con el amor que Dios, con el amor que Dios nos ha dado. Pero sin embargo, en el contexto correcto, la venganza es algo bueno en lo que Dios está interesado. Porque en muchas partes de las escrituras nos hablan de la venganza de Dios como una cosa positiva. La maldad viene cuando tomamos la venganza en nuestras propias manos. Eso sí es la maldad. Por eso en esta circunstancia Israel estaba en un lugar único. ¿Sí? Esto es algo que ninguna persona debe tomar sobre ella hoy en día, la venganza por su propia mano. La venganza no es buena. La venganza es algo que
que nosotros no debemos tener en nuestro vocabulario. Porque la venganza o hacer la maldad, mm, no creo que a nosotros nos gustaría que también nos lo hagan, ¿no? Todo eso nos habla de la venganza de Israel contra él. Era contra el pueblo ordenada por Jehová, tenga muy claro. Y también le habla a Moisés, dice que después serás recogido a tu pueblo, como resultó, o sea, después de esto Moisés iba a ser retirado y no iba a entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Y como seguimos viendo, después habla de la batalla que se realizó del versículo 3 al versículo 11, nos habla de la batalla que hubo. Y ahí encontramos de que había un hombre llamado Fines, hijo del sacerdote Eleazar, quien fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas de la mano. Significativamente, en ese tiempo los sacerdotes iban a la batalla y los sacerdotes fueron con los vasos del santuario y pelearon contra Madián. De acuerdo a la costumbre de esa época, todos los hombres fueron asesinados y las mujeres y niños fueron tomados como sirvientes, como posesión del botín, ¿no? Y también nos hablan de que a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Pero ¿quién era Balaán? Balaán era quien planeó una estrategia contra Israel para que sea seducida por la inmoralidad sexual y la idolatría que en ese tiempo existió. Y quien lo hizo así por dinero estaba ahora muerto. Si nos damos cuenta, en ese tiempo, dice, había mucha perversión, había mucha cosa. Entonces, si nos venimos a lo que ahora estamos, también nos dice que la inmoralidad sexual está muy mal, que no la debemos hacer y que tampoco debemos pecar contra Dios, contra el pueblo de Israel, que ahora que somos nosotros, todo el pueblo cristiano, nosotros somos pueblo de él. Y debemos aprender de que toda esa perversión que existe en el mundo ahora es una inmoralidad y eso no lo debemos cometer. Tanto en ese tiempo como nos damos cuenta, y por la idolatría, nosotros aquí también estamos acostumbrados en este mundo a idolatrar cualquier situación, a idolatrar personajes, a idolatrar actividades, a idolatrar momentos que no se deben de hacer. Y eso no está correcto. Si nos damos cuenta, desde el tiempo antiguo hasta este tiempo seguimos actuando bien. Pero Dios es bueno y misericordioso, que no queremos que nosotros actuemos así. ¿Sí? A continuación vemos que existe Jehová le indica a Moisés cómo debe de hacer en la división del botín. Y ahí es cuando Moisés se enoja porque contra los militares, contra los jefes militares, porque había quedado con vida las mujeres y había traído a los niños. Moisés estaba enojado porque los hijos de Israel fallaron de ver el gran peligro de la inmoralidad sexual e idolatría poseída por todas las mujeres, quienes estas antes guiaron a los hombres de Israel dentro de estos mismos pecados. Nosotros ahora los cristianos también tropezamos con cosas que fueron una amenaza, pero que nosotros no vemos como una amenaza. Nosotros también lo realizamos. A pesar, dice que la mayoría de los israelitas pensaron que estas mujeres eran seguras, ellas eran peligrosas para Israel, con un ejército que era poderoso. Israel pudo haber vencido tranquilamente si ellos estaban espiritualmente fuertes, pero si ellos eran seducidos por la inmoralidad y la idolatría, ellos ciertamente hubieran caído. ¿Y cuántos de nosotros no caemos ahora, en la actualidad? ¿Cuántos no caemos nosotros en esta inmoralidad sexual como hablaba y en la idolatría por culpa de las mujeres? Porque nosotros a menudo pensamos que no son peligrosas para nosotros como cristianos. Pensamos en que existen gobiernos hostiles, humanismo secular,
hay ataque académico, pero no nos ponemos a pensar en lo que en realidad Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero las cosas que aceptamos en medio de nosotros como cristianos, que abren la puerta a la inmoralidad y a la idolatría, pueden hacer mucho más daño que cualquier otra cosa. Nosotros no debemos permitir que esa puerta se abra. También nos habla aquí de las niñas. ¿Por qué? Porque decía que era peligroso, ¿no? Entonces ahí les dice, Moisés dice que todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente, debían ser asesinadas. Pero todas las que habían estado conectadas, porque todas estas habían estado conectadas con el pecado. Y habla también de los niños. Ellos también debían ser asesinados, los niños, los varones. Eso era un poco duro. Cuando tú lees se ve severo, pero eso tiene un entendimiento, porque en la cultura antigua los hombres crecerían y se hacen hombres, con lo que posiblemente esta gente se podría vengar de la muerte de sus padres y perpetuar en ese tiempo la cultura madianita, lo cual esa era en contra de Dios. Entonces no quería que eso pase, que eso sucediese. Pero también habla de las mujeres las mujeres que eran vírgenes o las niñas que eran vírgenes podían seguir, podían estar, podían sobrevivir, porque eran puras, porque no eran tocadas por el pecado. Y otro también nos habla aquí sobre la purificación de todo vestido y toda prenda de pieles, dice. Porque dice que cualquier cosa que hubiera tocado o hubiera estado en contacto con los madianitas, de ese botín que fue cogido, debe ser purificado para después poder ser usado. Este es un principio válido de nosotros para observar que cuando los cristianos quieren saquear, digamos, las cosas del mundo y usarlas para la causa del Evangelio, no está correcto. Cogemos las cosas del mundo y utilizamos en la causa del Evangelio. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la música, ¿sí? Que mucha gente piensan que hay músicas que son buenas. No toda la música es buena y no podemos utilizarlas en la obra del Señor. Eso no está correcto. Por eso debemos purificarlas, dice, y deben ser eliminadas, porque estas no pueden ser utilizadas para la gloria de Dios. Yo cuando leía todo esto se me venía a la mente muchas situaciones, muchas cosas que cuando uno de pequeño piensa que estamos haciendo bien o ahora mismo también hacemos bien, y a veces lo queremos utilizar ahora que ya tenemos el conocimiento y tenemos, más que nada, tenemos ya los pensamientos claros de qué es nuestra vida cristiana, qué es el seguir al Señor, qué es seguir a Jehová, qué es la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo vino aquí por nosotros, Él murió por nosotros, Él nos quitó el pecado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿En qué estamos utilizando nuestro tiempo? Nuestro botín, ¿en qué está utilizado? Porque nosotros tenemos un botín hermoso, tenemos una vida preciosa que tenemos que saber entregar a Dios. Y nosotros no hacemos eso. Y también tenemos que ser purificados. En la purificación está en la purificación está lo santo, lo bueno. Y nosotros, ¿a dónde estamos mirando? Como dice aquí, ¿a dónde estamos mirando? ¿Al pecado o a la santidad? Nosotros tenemos que aprender que hay una sola cosa que Dios quiere de nosotros. Primero, la fe. La fe no la debemos perder, porque Él es generoso y Él nos sabrá recompensar de la mejor manera y Él sabrá retribuirnos el botín, ¿sí? Él sabrá retribuirnos el botín que Él tiene para nosotros. ¿Y ese botín cuál es? La vida eterna, alcanzar la gloria de Dios. Eso no viene dado gratuitamente. Nosotros tenemos que hacer muchos sacrificios.
Muchos sacrificios tenemos que hacer. Pero dentro de estos sacrificios que tenemos que hacer está el amor y la lealtad a nuestro Padre Celestial. ¿Eso quién nos ha enseñado el amor? Jesucristo. Jesucristo es amor. Jesucristo vino acá, se hizo hombre, padeció como nadie, como veíamos en capítulos anteriores, que la vida de nuestro Señor Jesucristo es única. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ganar el cielo? ¿Qué estamos haciendo por abrir esas puertas del paraíso y de poder entrar? Hermanos, yo estoy muy consciente de que nosotros tenemos que ser ese ejemplo de día a día de luchar contra esos moabitas. Porque siempre tendremos, todos los días, una batalla. Y la batalla es espiritual. La batalla es dura, la batalla es grande. Y nosotros tenemos que estar preparados. Como dice aquí, tenemos que estar preparados espiritualmente para la guerra, fuertes espiritualmente. Así debe ser eso, debemos estar fuertes espiritualmente. No solamente fuertes físicamente, sino espiritualmente, que eso solo lo podemos lograr si nos ceñimos a las Escrituras. Y es muy bonito porque cuando hablan del lavamiento aquí en Efesios 5:26 dice, para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros, este es el agua de purificación. Aquí nos purificamos, leyendo la palabra, escuchándola, escudriñándola. No hay mejor cosa que la palabra del Señor entre en nuestra vida. Yo les invito, familia, a que hagamos una reflexión muy grande y ver en qué punto estamos ahora cada uno de nosotros. Yo sé que es duro porque estamos pasando esta pandemia que nos ha tocado duro a muchos en muchas situaciones, en la parte personal, personas familiares que se nos han infectado, otros que se nos han ido. Pero nosotros no podemos decaer ni dejar que las cosas nos dejen ganar. Tenemos que aprender a luchar y a ser fuertes y a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo les quiero dar las gracias esta mañana y vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, amoroso Rey Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra recibida, Señor. Porque tú, Señor, eres grande, misericordioso y hermoso con nosotros. Y nos estás enseñando, Señor, a que seamos purificados, Señor, de todo pecado maligno que tengamos, Señor, de toda cosa que abunde en nuestra cabeza o en nuestro cuerpo o en nuestro ser, bendito Señor. Y ser lavados, Señor, y purificados para poder entrar en tu paraíso, Señor. Para poder alcanzar la gloria, Señor, y la honra que sea tuya, Señor. Nosotros estamos aquí cada día enfrentándonos, Señor, y queremos ser fuertes espiritualmente, Señor, para poder entregarnos, Señor, a ti como Padre Celestial y como nuestro Creador y Salvador, bendito Señor. Quiero quedarme en esta mañana en tu presencia, Señor, y que todo lo que nos queda por el día y por el tiempo que estamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Quiero darles las gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia.